Hola, buenas tardes. Las luces siguen estando que no veo a nadie, aunque imagino que habrá gente. Hola Ángel, ¿no hay nadie? Pues escucho voces entonces. ¿Vale? Bienvenidos a la parte del WordPress Day de la tarde. ¿Vale? Van a ser otras 4 ponencias, al igual que esta mañana vamos a seguir el mismo formato. Van a ser 2 ponencias seguidas, de Nilo Vélez y Marta Torre. Haremos un pequeño parón de como unos 15 minutos para que la gente descanse un poco y nadie se quede dormido aquí en los sofás cómodos del teatro, ¿vale? Y luego lo que haremos será las 2 últimas ponencias a cargo de Marina Febles y Santiago Alonso. El primer ponente, Nilo, adelante. Se llama Nilo Vélez, viene desde Sevilla y le he llamado, como sabéis, esto es dedocracia, ¿vale? En otros sitios no, pero aquí el que tiene la potestad de elegir quién viene a hablar y quién viene a dar una ponencia recae sobre mí. Entonces, es un proceso digital. Este señor, digital completamente. Este señor el año pasado se vino desde Sevilla a Alcalá para estar un rato con nosotros. Y, más allá de sus conocimientos, yo lo que he querido es, digamos, premiar esa actitud de venirte desde hace muchos kilómetros a Alcalá solo para compartir el día con tus compañeros. Entonces, como tiene muchos conocimientos, ¿vale? Lo que hoy quiero es que comparta estos conocimientos con vosotros. Nos va a hablar de Google Analytics o de por qué no necesitamos Google Analytics, o quizás sí. O si necesitas Google Analytics. Pero todavía no te miro. Pero Nilo, ¿vale? Os podría hablar de 1000 cosas. Sobre todo porque está en el soporte de boluda.com, en el cual imagino que le preguntarán de todo tipo de cosas. Todo. ¿Vale? Pasa palabra. Así que lo que hago es dejaros con él, darle un fuerte aplauso y a ver si de verdad necesitáis Analytics en vuestra web. Muchas gracias, José Ángel, vida mía. No, que entonces os dormís y ya bastante mala es la hora, las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo encima vengo a hablaros de algo tan emocionante como la analítica. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar por lo que os ha contado José Ángel. Me llamo Nilo, ni Nilo, ni Nico, ni Mico, Nilo. Trabajo en el soporte de boluda.com, soy coorganizador de la comunidad de WordPress Sevilla. Soy moderador de traducciones de español de España, de WordPress. Llevo un montón de años haciendo páginas web, soy fotógrafo aficionado y bueno, hago de todo un poco. Pero, como hemos dicho, venimos a hablar de analítica y además venimos a hablar de algo tan pedante como la diferencia entre estadísticas web y analítica web. Vamos a ver, las estadísticas web son el estudio de los datos agregados de los visitantes de una web. Es decir, contar personas, contar la gente que entra a nuestra web. Y la analítica web es el estudio del comportamiento de esas personas. Es decir, sí, es muy pedante la diferencia, pero la diferencia sobre todo es que las estadísticas miden datos cuantitativos, miden números, o sea, cuánta gente ha hecho qué, y la analítica lo que mide son comportamientos. ¿Qué ha hecho esa gente? ¿De dónde viene la gente que me ha comprado? ¿De dónde viene la gente que viene más veces a mi página web? Vale, si nos ponemos a analizarlo a lo brutísimo, simplemente por el número de veces que aparece en Google Trends, vemos que, que las estadísticas web fueron pegando una caída a lo bestia, pero además en picado en los últimos años, y que desde 2004 empezaron a subir las analíticas web, que luego ya también como cambiaron nombre, el término se mezcla y tal, pero bueno, nosotros lo que nos vamos a centrar va a ser en ese momento de aquí. En ese momento entre 2004 y 2007, cuando se pegaron la hostia las estadísticas web y fue el resurgir o el nacimiento de la analítica web. Vale, para eso vamos a empezar por el principio, muy por el principio, ¿vale? ¿Cómo funciona un navegador? Perdón, ¿cómo funciona una página web? Una página web, nosotros los componentes que necesitamos al final es un hosting, que simplemente es un ordenador que tenemos contratado, donde hay un programa que es el servidor web. Y unos archivos, que son los archivos de nuestra página web. Vale, estoy simplificando mucho, ¿vale? También tenemos alguien que nos visita desde un navegador, que nos hace una petición a ese servidor. El servidor recupera los archivos y nos los sirve a nosotros, y nosotros ya podemos ver memes de gatos en nuestro navegador. Vale, hasta ahí seguimos, ¿no?
navegador, de un ordenador, un móvil, lo que sea. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que ese programa, ese servidor web, además de servir los archivos, tiene un proceso que son los logs, los registros, por lo que es capaz de, cada vez que le hacemos una petición, guardar en un archivo de texto esa petición que se ha hecho. O sea, un informe de, oye, que me han pedido esto, oye, que he hecho esto. Lo malo que tiene es que ese archivo de logs pues es un muerto como esto. O sea, esto puede ser perfectamente solamente una visita. O sea, alguien que entra a nuestra web, todas las peticiones que se hacen de todas las imágenes de nuestro sitio, las hojas de estilo, el JavaScript. Esto, evidentemente, no está hecho para personas, está hecho para máquinas o para procesarlo. Pero esto nos da muchísima información, porque si nos quedamos solamente con una línea, viendo cada uno de los campos uno por uno, nos da muchísima información, porque nos está diciendo la IP desde la que nos ha hecho la petición, en qué fecha no la empezaron, qué comando nos han mandado, o sea, nos han hecho una petición GET, o sea, recuperar archivos de ese archivo JavaScript por HTTP 1.1, que a mí ya me está diciendo cosas raras. El servidor contestó con una respuesta de servidor 200, es decir, todo OK. Se le sirvió un archivo que pesaba 8 K y pico, y esa petición me la hicieron a un host, a un servidor, que se llamaba http, sin la S, www.niloveles.com. Es decir, que si yo me pongo solamente a analizar una línea de ese log, yo ya estoy sacando mucha información, porque también me está diciendo desde qué navegador me han hecho la petición y demás. Pero es que cada campo, si además voy estirando más, si yo simplemente saco la IP de ese usuario, ya me está diciendo que es una llamada que me han hecho desde Virginia, desde un servicio de Amazon AWS. O sea, yo solamente con eso ya estoy viendo entre eso y que la petición era por HTTP en vez de por HTTPS, que es a mí ya me están diciendo que esto es un bot. Pero claro, yo no puedo ponerme una por una cada una de las líneas de ese log a ver qué es lo que ha pasado ahí. Entonces, pasamos al siguiente paso, que son los servicios de estadísticas. El rey de los reyes de las estadísticas de servidor es AWStats. Este es el logo original. El nuevo no es mucho más bonito, luego lo veremos, pero es el logo de AWStats. Y AWStats es otro programa. Es otro programa que se instala también en el servidor y lo que se dedica a hacer es periódicamente va leyendo esos logs del servidor y va generando un HTML. Eso lo hace en segundo plano, normalmente se hace una vez al día y realmente lo que nos hace es que nosotros, en vez de tener que chuparnos todos esos logs, que sería imposible, pues lo que nos va dando es un panel de estadísticas así de mono, bueno, tampoco es que sea muy mono, en el que tenemos toda esa información ya desglosada. Podemos ir sacando información concreta, en plan de qué país vienen las visitas. Pero bueno, esto estamos hablando de que esto... Bueno, estas son estadísticas mías de una web mía de hace unos meses, pero esto sigue funcionando a día de hoy, pero esto tiene un chorro de años. O sea, estamos hablando que esto empezó, creo que las primeras versiones públicas son del 97, el 98, una cosa así. Pero claro, en aquella época los servidores eran caros y nosotros lo que teníamos eran hosting de mierda. O sea, si sabéis lo que son GeoCities, Tripod, Altavista... Aparte de que os toca ya una revisión de próstata, pues ya sabéis de qué estoy hablando. Entonces, claro, esto al final era un programa que había que instalar en el servidor. Y en un servidor de mierda gratuito que se paga con publicidad, no era normal ni que ellos tuvieran esto, ni que te dejaran instalar esto. Entonces salieron otra serie de servicios externos, como era Nestat. El logo ya era un poco más bonito. Y Nestat lo que hizo fue hacer accesible para todo el mundo una tecnología que ya existía. Porque ese cuadradito que veis ahí, ese cuadradito es una imagen, que es una imagen enorme para lo que se lleva, porque es una imagen de 21 por 21. Lo normal es que esa imagen sea una imagen de 1 por 1, un píxel. Porque es que el concepto de píxel, que ahora conocemos por Facebook y demás, es antiquísimo. Estamos hablando de que eso se utilizaba en cualquier servidor de publicidad. Para hacer el seguimiento, a ti te daban un píxel. Como webmaster, o sea, como el que teníamos la web, era muy sencillo. Nosotros teníamos nuestra página web, nuestro HTML. En ese HTML metíamos una llamada a ese píxel del servidor de Nestat. Nosotros le mostrábamos esa imagen y por el hecho de pedir esa imagen, las estadísticas de Nestat generaban, ellos tenían algo parecido a una WStat que generaba su HTML, con lo cual nosotros podíamos ver pues, unas estadísticas un poquito limitadas, pero bueno, que oye, que realmente para en aquella época, para ver cuánta gente te visitaba, pues era suficiente. O
O sea, un panel además hecho para usuarios normales, sencillote, que te decía cosas como cuántas visitas tenías cada día o te hacía estimaciones de cuánto tráfico ibas a tener. Pero el problema que tuvo Nestat es que el modelo de negocio era más bien lamentable, porque ellos, era gratuito, a ti no te cobraban nada, y ellos la forma de financiarse era que en el panel de control tuyo tenías publicidad. Con lo cual, los visitantes no veían nada ni pagaban nada, los únicos que veíamos la publicidad éramos nosotros. Entonces, claro, eso pues a la larga no era sostenible, no era rentable, y se fueron cambiando de mano, se convirtieron luego en Motigo, cambiaron otro par de veces de dueño y al final, pues bueno, lo que fue la puntilla de esta gente fue que a uno de los últimos dueños se les ocurrió la brillante idea de que, bueno, ya que me estás haciendo una petición de una imagen, pues si yo además de la imagen te sirvo un JavaScript y en ese JavaScript te salgo un pop-up y en ese pop-up te saco publicidad de una página para adultos, pues estoy sacando más dinero. Claro, aquella época fue famosa porque páginas de la administración de repente decían, oye, perdona por los pop-ups que estamos sacando, que no eran cosa nuestra. Claro, esto ya fue, el principio de la caída fue alrededor de 2007, a esta época fue ya 2010-2011, que aquí fue ya cuando murieron. Que fue cuando todos nos tuvimos que poner a buscar alternativas. Y de alternativas, pues bueno, la alternativa que había habido siempre... Uy, esta diapositiva no tenía que estar aquí. La alternativa que ha habido siempre había sido Urchin. Esto, si AWStat era antiguo, esto era más antiguo todavía. Era más o menos lo mismo que AWStat. Era un servicio, un programa de servidor que tú instalabas en tu servidor, que era horrorosamente feo. O sea, esta es la interfaz que tenía en el 99. Pero la diferencia es que ellos sí que tiraron por la vía de monetización. Y además encontraron un modelo que para ellos les funcionó muy bien. Y es que en la siguiente versión, la Urchin 3, que es de 2002, lo que hacían era que le cobraban a los servidores. O sea, tú tenías un data center, tenías Xweb, tú por cada máquina pagabas una licencia y podías meter toda la web que quisieras. Para el usuario seguía siendo gratuito, para el hosting te estaba dando una herramienta que funcionaba y que además no tenía muy poquito mantenimiento. Fueron consiguiendo dinero, fueron mejorando y de ahí llegamos hasta Urchin 6, que fue era ya el producto que sacaron, que ya era bastante más pulido. Fijaros además que en el nombre se llama Urchin, no sé si lo leéis, Deep Analytics. Ya empezaron a utilizar, en vez del término de estadística, empezaron a utilizar analítica. Y ya tenía cosas bastante modernas. O sea, por ejemplo, tenían ya una versión cloud. O sea, volvían otra vez al modelo de Nestat, de en vez de instalártelo en tu máquina, te lo hospedo yo, te doy como servicio el que tú veas tus estadísticas. Tenían el seguimiento, en vez de ser por una imagen o hacerlo directamente por el servidor, se hacía por JavaScript, con lo cual podía sacar mucha más información del navegador. Le asignaba un ID único a los visitantes, un montón de cosas que ya, por de estadística, o sea, de analítica ya nos sobran nos suenan a todos, que estoy un poquito... ¿Hay agua por ahí, por favor? Disculpadme. Pero es que si se me entiende hablar va a ser mejor, ¿no? Ya tenía cosas como seguimiento de conversiones, el ROI de comercio electrónico, o sea, cosas que ya no suenan. Y de hecho no suenan porque es que esto ya tenía tan buena pinta que pasó lo inevitable, que le compró Google. La siguiente versión era Urchin from Google, que es la de 2005, y a partir de ahí pues ya sabemos toda la historia, que esto ya se pasó a llamar Google Analytics, pasó de ser una herramienta de pago a una herramienta gratuita que estaba disponible en todo el mundo, y esto estamos hablando de 2007. O sea que, más o menos, ese momento entre 2004 y 2007, que fue cuando fue la caída de Nestat, fue cuando pegó la subidón de Google Analytics. Con lo cual, todos los que estábamos utilizando estadísticas o algún sistema de estadísticas, de repente nos pasamos a un sistema de analítica. Pero bueno, nosotros nos metíamos y al final los datos que nos daba era pues, más o menos lo mismo que teníamos. Nosotros teníamos las páginas vistas, tenemos los visitantes, los países, pues bueno, más bonito es de Google, pero al final es lo mismo y es gratis. Luego fueron metiendo versiones nuevas, que le fueron metiendo más cosas, Analytics, Universal, GA4, pero seguíamos igual. Pero es que realmente nosotros no entendíamos el cambio que suponía el haber pasado de un modelo como el de las estadísticas de AWStat a esto. Volvemos a donde estábamos. Tenemos nuestro servidor, nuestro HTML. En vez de hacer la petición a una imagen, hacemos una petición a un archivo JavaScript. Para nosotros no hay más diferencia que eso.
Pero ese archivo JavaScript viene del API de Google, que a su vez saca un JavaScript, no sabemos de dónde, que ese JavaScript también le asigna un ID a nuestro dispositivo o a nuestro usuario, según cómo lo tengamos configurado, y esa información, toda esa información agregada, se la manda a Google, que la almacena en la nube de Google. Esté donde esté eso. Pero bueno, a nosotros nos da igual. A nosotros lo que nos importa es que de ahí nos saca un panel de control monísimo de estadísticas y que además se integra con todos los servicios de Google. O sea, vamos a ver, tenemos un servicio gratuito que nos hace el seguimiento de comercio electrónico, que se instala simplemente metiendo un código. Pues ya está, ya lo tenemos todo hecho. Esto era un GIF animado, ¿vale? Así que hacer así. ¡Eh! Venga, gracias. Pero, como bien nos ha contado antes Marina, llegó la Unión Europea. Y la Unión Europea dijo, hombre, que eso de que sin tú decirle nada a nadie estés cogiendo todos los datos de tus visitantes, que todavía no son ni clientes tuyos, que son alguien que ha pasado por tu web, y estás sacando datos personales, los estás mandando a un servidor que suponemos que está en Estados Unidos, pues hombre, pues habrá que informar por lo menos al cliente y pedir que te autoricen. Entonces, Marina dice, no, es que esto además se hizo también por el bien de los clientes, por el bien de los visitantes. Permíteme discutirlo. La teoría está muy bien, pero cualquier cosa que está hecha, legislada desde la administración a posteriori, pues al final pues sabemos cómo va. Que llega tarde, llega mal, y la gente lo que intenta es saltársela con el menos trabajo posible. Así que, esto era un texto mucho más grande. Os lo voy a tener que leer, ¿eh? Vamos a ver, esto es cómo funciona ahora, aplicando toda la legislación actual, cómo tienes que hacer el seguimiento, qué es lo que pasa, desde que un visitante entra en nuestra página web hasta que nosotros registramos esa visita. Vale. La teoría es muy bonita, la sabemos todo. La práctica es esta. La práctica es que lo primero es que nos llegan y nos hacen una petición del servidor. ¡Uy, qué chiquitito! O no, porque puede que no nos llegue esa petición, porque si hay una CDN delante, si tenemos un Cloudflare, tenemos algo, a nosotros la petición no nos va a llegar a nosotros, nos va a llegar un proxy que hay adelante, con lo cual a lo mejor ni nos enteramos de que nos han visitado y tenemos que montar otra historia. Ya no es tan bonito. La web pide el script de seguimiento. Bueno, pide el script de seguimiento si nosotros hemos autorizado el seguimiento. Si nosotros no hemos autorizado el seguimiento, no podemos hacer seguimiento de nadie. Pero bueno, una vez que lo hemos autorizado, el script analiza la página. O no, porque si tienes un bloqueador de publicidad, por mucho que tú autorices en el banner, si tu bloqueador de publicidad dice que no deja que entre seguimiento, no va a entrar seguimiento. Luego de ahí, el script analiza la página, saca la información, le asigna un ID aleatorio al dispositivo o al usuario o lo que sea y lo guarda en una cookie. O no, porque hay navegadores que tienen ya la opción de no permitir cookies de terceros, con lo cual tampoco vamos a tener esa cookie. Y por último ya, el script manda esos datos a casa. O no, porque si entre medias que ha pasado todo esto nosotros ya hemos visitado otra página, a lo mejor no llegamos ni a mandar la información a casa. Y eso para cada visita que nos entra. Pero bueno, oye, hemos pasado todo esto y al final hemos llegado al momento en el que podemos analizar los datos de la visita. Que no lo vais a analizar. Porque es que os digo yo que es que no lo vais a analizar, porque es que la inmensa mayoría de la gente instala Analytics, lo mira una vez y se olvida. Y tú tienes a tus clientes pasando esta auténtica gincana para unos datos que luego no vas ni a consultar. Pero es que además son datos que son caros. O sea, vosotros que no os dais cuenta de lo carísimos que son estos datos. Porque, para empezar, son datos sesgados. Porque estáis sacando los datos de gente que ha aceptado todo eso. O sea, no estáis aceptando una muestra general de todo el mundo, sino que estáis sacando datos de la muestra de gente que ha pasado por toda la gincana de aceptar todo, aceptar las cookies, que no tiene un bloqueador de publicidad y que dice, oye, pues vale, venga, sí, cógeme los datos. Pero es que además de caros, porque son caros, no estáis pagando por unos datos que son sesgados, es que son caros en otros muchos más aspectos. Porque, por ejemplo, empeoran los tiempos de carga. Además son de esas cosas que son graciosas, porque una de las cosas que una web bien optimizada, de las cosas que más penaliza las métricas que utiliza Google, son los propios servicios de Google, porque al final nos llamamos un servicio externo. Pero es de Google, dice, sí, pero es un servicio externo. Luego, empeora la accesibilidad de la página, porque a no ser que hagáis muy bien esa barra de consentimiento que tenéis que poner,
a un usuario que tenga cualquier problema, cualquier discapacidad, lo va a tener complicado, o por lo menos más complicado que lo que tendría simplemente entrando en la página web, el tener que pasar por esos pasos de decidir qué es lo que quiere permitirte y qué no. Que hay muchos plugins de consentimiento que la accesibilidad es un poquito regular. Perjudica al SEO, porque además por dos factores muy importantes. Uno, lo que he dicho ya, por rendimiento, pero el otro también es que no os ha pasado nunca cuando entráis a una página y os encontráis la modal, esta no ya la barra, sino la modal, que se pone toda la web en negro. ¿Admite usted que le hagamos el seguimiento? Y tú dices, uff, y te vas a otro lado. ¿Vale? Eso cuenta como un rebote, eso perjudica al SEO. Y luego además, si nos ponemos ya finos, vamos a ver, aumenta la huella de carbono y mucho. Porque tú, un WordPress, tú lo puedes meter en un servidorcito chiquitito, en un compartido en el que hay miles, en una Raspberry Pi. Aquí estamos hablando de que simplemente porque sí y para sacar esos datos, estás mandando datos a una nube de Google que manda un servidor, que manda otro, que tiene 200 millones de servicios de DNS entre medias solamente para almacenar tus datos y que luego al final tienen que estar guardados en alguna parte. Y bueno, y evidentemente, ya de que esto se ha hablado ya, complica el cumplimiento del RGPD. No vamos a decir que es imposible, pero según el tipo de datos que estéis utilizando y según cómo estéis utilizando Analytics, pues os podéis tener que ser muy específicos con lo que permitís que vuestro cliente, lo que le decís a vuestro cliente que le vais a coger. Vale. Pero bueno, hay alternativas. Sobre todo hay alternativas porque todo esto estamos hablando de los problemas que tiene Analytics, sobre todo cuando lo utilizamos para sacar estadísticas. Porque recordemos que Google Analytics es un servicio de analítica web, no de estadísticas web. Pero es que nosotros lo que necesitamos son estadísticas web. Entonces, vamos a ver qué alternativas tenemos si lo que queremos son sacar estadísticas, o sea, si lo que queremos es el dato duro. En primer lugar, si lo que queramos son datos de Google, o sea, datos de qué tráfico tenemos en Google, cómo nos posicionamos, qué páginas dan error, para eso tenemos Search Console, que siempre nos va a dar datos mucho mejores, pues son los datos directos. Y además tiene una cosa muy buena, y es que como eso es un servicio que da Google de información sobre lo que está haciendo ya Google a los clientes, tú no tienes que autorizar nada. O sea, al revés, Google está compartiendo contigo una información que ya tiene, pero tú de esto no tienes que avisar nada a los clientes. De hecho, tú en tu sitio no tienes que instalar nada. Lo único que tienes que hacer es reclamar el dominio y ya está. Y os da una serie de herramientas que solamente se pueden sacar por aquí. Porque, por ejemplo, para ver cómo ve Google tu página, solamente te lo puede decir Google al final. Pero es que hay cosas que son más complicadas y que decían antes que trabajo en soporte. Pues una de las cosas que nos preguntan muchísimo es el de, oye, que tengo metidas las conversiones de Analytics metida en una tienda, que lo estoy metiendo con Asset tal, y que al final estoy metiendo X dinero, me salen X ventas, y las ventas que me salen en Analytics no me corresponden con el importe de ventas que tengo en la tienda. Coño, pues mira las estadísticas en la tienda. Que WooCommerce tiene un panel de estadísticas cojonudo, que os saca muchísima información que tampoco se puede sacar por ningún lado, porque incluso cuando conectas un servicio externo, le estás dando una información parcial de la operación, de la venta que has hecho. Pero es que las estadísticas de WooCommerce te saca cosas como cuál es el cupón que más ventas te ha dado, cuánto dinero se ha gastado este cliente concreto, cuáles son los productos que más ventas tienes, cuánto he vendido este mes respecto al mes pasado. Esos son datos que en otros servicios supone hacer unas vistas, cruzar datos, y esos son datos que es consultarlo y punto. Y si no, podéis exportar los brutos en CSV, los metéis en Excel y los ponéis a mirarlo. Que bueno, que vale, esto estamos hablando de para Google, para tiendas y demás. Pero vamos a ver estadísticas puras y duras de vuestra web. Pues hombre, también hay plugins de estadística, que tampoco son lo más maravilloso del mundo. No voy a decir Jetpack, porque esto además realmente son alternativas a Jetpack, porque Jetpack al final, bueno, Jetpack es el servicio de estadísticas de WooCommerce.com, que al final estás en el mismo problema, que es que estás metiéndole datos, estás mandándole datos a un servidor externo que está en Estados Unidos. Y las estadísticas que da Jetpack pues también son limitaditas. Pero ese tipo de estadísticas limitaditas que da Jetpack se pueden subir con plugins. Van a aumentar un poquito, o sea, van a aumentar un poco los requisitos de rendimiento de vuestra web, pero tampoco es una cosa para morirse, porque al final lo que están sacando es el número de visitas, cuáles son las páginas que más se ven. Plugin de estadísticas, pues tenéis esos tres que son de los más usados, que son Statify, Coco Analytics y SlimStat. Hay también otros servicios como Matomo, pero eso ya nos estamos metiendo en otra historia. Pues nos estamos metiendo ya en servicio de analítica, lo que pasa es que lo hospedáis vosotros.
Pero si realmente lo que queréis es el típico cliente que lo que quiere ver es cuál es el artículo suyo que más gente ha visto el mes pasado, con esto realmente tenéis suficiente. ¿Que queréis profundizar más? Pues volvemos a WStats, porque WStats sigue existiendo, sigue funcionando muy bien. Lo normal es que lo tengáis instalado, porque es que casi todos los paneles de control, casi todos los hosting llevan ya instalado WStats. O sea, os metéis en el panel de control y os metéis en la opción de estadísticas web, lo más normal es que os salga una WStats, porque sigue siendo lo que más se instala. Porque consume muy poquitos recursos, es muy ligero, funciona muy bien. Es gratuito, ya lo tenéis. O sea, que realmente no aumenta nada porque es una cosa que es que ya lo tenéis, aunque no lo sepáis. Y lo bueno que tiene es que no interactúa con el navegador. O sea, son datos a nivel de servidor que no están saliendo de vuestro propio servidor, que no estáis compartiendo con nadie, con lo cual tampoco hay que pedirle autorización a nadie. O sea, lo que está haciendo es, los visitantes que visitan vuestra web están haciendo una serie de operaciones en vuestro servidor y vosotros estáis analizando el comportamiento de esos visitantes. O sea, no le estáis compartiendo nada con nadie y esto está contemplado como datos de los que no hace falta informar siquiera. O sea, es decir, si vosotros lo único que tenéis es esto, pues no hace falta ni consentimiento, ni barra, ni nada. Vuestra política de privacidad bien puesta, vuestro aviso legal bien puesto, pero realmente no tenéis que pedir consentimiento. Creo. ¿Sí, sí? Vale. Pues es que aquí digo, verás que ahora viene turno de preguntas y me decís, no, ¿por qué? Y bueno, me he pasado también por ahí. No, yo creo que lo había puesto por ahí. Bueno, no. No, vale, perdón. Seguía hablando de AWStat, perdón. AWStat, además, saca cosas que, como está sacando directamente la información del servidor, no lo puede sacar nadie más. Porque tú, al final, lo otro está sacando información de lo que le llega al navegador. Esto está sacando información de lo que sale del servidor. Entonces, está dando datos de cosas como el número de peticiones que está recibiendo el servidor, reales, o la cantidad de tráfico real que está sirviendo el servidor. Que tú dices, bueno, pues tampoco me importa mucho, más allá de saber cuándo tengo que crecer de servidor o cuándo tal. Pero es que también te hace cosas como que te saca, por el hecho de sacar peticiones de servidor, te mide también las descargas directamente sin tener que hacer redirecciones. Esto para los podcasts es oro. Porque vosotros sabréis, si alguno tenéis un podcast, sabéis que los servicios de estadísticas de los podcasts son malísimos. La estadística de los podcasts son los padres, porque es que al final está pasando por un servicio externo, está cacheado, está tal, está midiendo la gente que se lo descarga, lo que tal. Aquí no, aquí está diciendo duro, dice, mira, este archivo de este capítulo se lo han descargado 5.000 veces. Ya está. Luego no sé si lo han oído o no, pero yo te puedo decir que este archivo se ha descargado 5.000 veces. Y ese es el mejor dato que vais a poder sacar para un podcast. Y bueno, luego cosas como que os avisa también de los errores, pero errores a nivel 404, antes de que cargue Analytics. O sea, es que a lo mejor estáis teniendo errores 404 que nadie sabe que están ahí. Y puede ser desde que te está atacando un bot a una dirección que no sabes que tienes expuesta, a una URL que tenías hace 1000 años y que no le has hecho el 301. Entonces, esto da una información también que a nivel de estadística es brutal. Y si no tenéis AWStat, pues bueno, pues hay otras alternativas. Está también Webalizer, que es otro servicio, es otro programa que hace prácticamente lo mismo. Si tenéis la web en wordpress.com, pues sí podéis utilizar las estadísticas de Jetpack. Luego casi todos los hospedajes, si no tienen uno, tienen otro. Por ejemplo, el de OVH se llama OVH Cloud Web Statistics. Pero al final lo mismo, lo que interesa es sacar esas estadísticas directamente del servidor. Y bueno, yo empezaba la charla diciendo que si seguro que necesitas Google Analytics, y realmente la pregunta que habría que hacer es si seguro que lo que necesitas es Google Analytics. Y también habría que decir si seguro que lo que necesitas es Google Analytics siempre, porque luego también hay otra cosa. Y es que, bueno, que yo a lo mejor meto Analytics y lo miro una temporada y dice, bueno, eso está bien. Porque a lo mejor la temporada que yo tengo campaña, la temporada que me interesa hacer seguimiento porque estoy haciendo cambios, pero bueno, pero el tiempo que simplemente tú tienes la web ahí aparcada, que no vas a mirarla siquiera, tú puedes desinstalar Analytics, que deje de recoger datos y volver a meterlo cuando te haga falta. No hace falta estar siempre recogiendo esos datos. Entonces, yo no venía aquí para echaros la bronca, ni para deciros que Analytics es el mal, ni que, por Dios, quitar Analytics. Si yo realmente, con que aquí salgáis pensando, bueno, vamos a ver si realmente el tipo de datos que yo estoy usando o que yo necesito, la mejor herramienta es Analytics o tengo que buscar una alternativa que me vaya mejor. Y eso es todo. Me has quitado los GIFs, eso es un chiquito bailando. Eso, sí. Y eso es porque Mariano siempre dice que todas las presentaciones tienen que incluir un chiquito. Mariano Pérez. Hola, Mariano. Hola, Mariano.
Nos ve desde casa. Uy, que te la piso. Ten cuidado. Bueno, ahora lo que tenéis que plantearos es si realmente necesitáis Analytics, o como decía en la captura esa, o no. O no. O no. ¿Vale? Un fuerte aplauso para Nilo.